yo soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá.
en estar listo por recibir la palabra, recibir su obra en nosotros, Señor, a transformarnos. A nosotros podemos ser más como Cristo. Señor, gracias. Oremos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentar. Que los bendiga, hermanos. Mucho gusto verlos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la iglesia Anclados en Cristo, donde Cristo es el ancla de nuestra fe. También le damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales. Sean bienvenidos. Quisiera saber si a alguien le falta bosquejo, puede levantar su mano y uno de los hermanos le va a llevar uno. También quisiéramos saber si alguien nos visita por primera vez, segunda vez o tal vez tercera vez. Parece que nos está visitando nuestra hermana Nelly, nos da mucho gusto verla. Sabemos que estaba de vacaciones. Mucho gusto, hermana. Gracias, hermano. De que usted es de casa, pero nos da gusto verla de nuevo aquí con nosotros. Bueno, hermanos, tenemos algunos anuncios importantes. El primer anuncio es el sábado 8 de marzo, de 5 a 8, tenemos reunión de varones de Anclados. ¿Cuántos están contentos? A ver, hermanos, queremos ver los hermanos, porque ya vamos a tener por primera vez, ¿verdad?, nuestra reunión y estamos felices, contentos, gozosos. También, recuerden, es el sábado 8, hay que traer a alguien, invitemos a alguien más a que pueda ser también bendecido a través de esta reunión. Es el sábado 8 de marzo, de 5 a 8. Después el otro anuncio es el del 21 al 23 de febrero de este año, un equipo de Greg Church de Orange, en asociación con Kingdom Builders, viajará a Tijuana para construir una vivienda para una familia necesitada. Nuestro hermano y muy querido Diego Sánchez y su hijo también Daniel formarán parte del equipo. Usted puede ayudar visitando la página de Greg de Orange. Ahí están todas las instrucciones, hermanos, y ayudemos a los hermanos. Seamos también de bendición cada vez que nosotros aportamos, somos parte de este proyecto y de que la gente también pueda ver a Cristo a través de la bondad. Entonces, si no podemos ir, pero podemos ayudar a nuestros hermanos que con mucho amor van a ir a hacer esa labor. También el sábado 3 de mayo, conferencia Movilizándose para la Misión. Y llevará a cabo las instalaciones de Greg Church de Orange. Desarrolle la comprensión y la confianza al presentar a las naciones a Cristo mientras Él las atrae a sí mismo. Para más información con los pastores también. Hermanos, también necesitamos ser preparados, instruidos y para poder hacer la misión. Así que vayamos a esta conferencia sábado 3 de mayo. Compartimos ese día también. Y también ya están abiertas las aplicaciones para la selección de hermanos para el viaje misionero a Guadalajara, México. Este viaje se llevará y se realizará del 26 de julio al 3 de agosto de este año. Si desea aplicar, puede solicitar para más información con el pastor James, puede dirigirse con él y él le va a dar toda la información necesaria, hermanos, si le gustaría asistir con los hermanos de Guadalajara. Y estos son los anuncios, hermanos. También vamos a orar por nuestros jóvenes, nuestros niños, quienes son la alegría de esta iglesia local. Oremos, hermanos. Siempre hay que tenerlos en mente a ellos, sobre todo estamos en tiempos peligrosos, tiempos difíciles, donde nosotros como iglesia necesitamos estar en un constante orar por ellos. Antes de orar, quisiera leer en Josué 1, 8, y es Dios hablándole a Josué, y
ese versículo dice así: nunca, pues si se pueden poner de pie los jóvenes y los niños, se los voy a agradecer. Mientras que leo este versículo, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que en este mundo seas valiente y no temas ni desmayes, porque el Señor Jehová tu Dios estará. Atesoren esta palabra, jóvenes y niños, porque dice: porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Oremos, hermanos, por ellos. Padre, gracias, porque es un privilegio estar en este lugar para poder adorar su santo nombre. Usted que es poderoso, usted es bueno y lleno de misericordia y de amor. Traemos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, Señor, delante de su presencia, y le pedimos que los cuide, que los guarde, Señor, que ellos puedan atesorar la palabra, que usted les dé ese creer como el hacer de leer de su palabra, que la mediten de día y de noche, que la pongan en práctica, Señor, que cuando llegue el día difícil, ellos recuerden su palabra. Te pedimos también que ellos, Señor, sean valientes, que ellos, Señor, sean esforzados, Señor, y que no teman, que no desmayen, porque usted es poderoso y sabemos que usted, Padre, los cuida en el hueco de su mano, y le pedimos que ellos tengan esa misma confianza en usted. Pido también, Señor, que el que esté enfermo, usted les dé sanidad, que el que esté preocupado, el que esté, Señor, ansioso, usted, Padre, les traiga el gozo, les traiga paz a sus corazones. Le pido que nos los cuide, Señor, cada vez que ellos estén en las escuelas, o cada vez que ellos entren a las redes sociales o a cualquier medio, Señor, en donde puedan ser desviados. Le damos gracias por ellos y todo se lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, jóvenes, pueden tomar su asiento y dejamos el tiempo para nuestro pastor José, que va a traer el mensaje, y atesoremos, hermanos, con alegría la palabra de Dios. Dios los bendiga. Gracias. Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están en esta mañana? Con frío después de una semana lluviosa, ¿verdad? Es lo que nos deja este clima. Bueno, gracias a Dios aquí estamos, hermanos, y una vez más, sean todos bienvenidos. Gracias por el tiempo que tomamos, gracias a Dios por el tiempo que nos concede, más bien, de poder estar aquí en esta hora. Y en esta mañana vamos a abrir la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 9. Segunda de Pedro 3, 8 al 9. Y dice la palabra de Dios: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, bendito sea tu nombre por siempre, y en esta mañana nos acercamos a ti y venimos delante de tu trono de gracia para expresarte, Padre, la gratitud que hay en nuestros corazones, porque tú has sido muy paciente con nosotros desde nuestro nacimiento hasta el día que nos permitiste llegar a conocerte. Gracias, buen Dios, por la salvación que tenemos.
Gracias por la obra de tu Hijo que murió en la cruz para que nuestros pecados fueran redimidos. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo, quien nos redarguye de nuestro pecado y nos lleva a reconocer la gran necesidad que tenemos de ti. Señor, te damos gracias también por tu palabra. Y al abrirla en esta mañana es nuestra petición que nos ayudes a entender cuán grande es tu paciencia y que también podamos entender cosas que nosotros no debemos ignorar. Rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, disponga nuestro corazón, y no solo nuestro corazón, sino también nuestra voluntad a la obediencia. Que lo que aprendamos hoy, Señor, podamos ponerlo en práctica, de tal modo que tú seas exaltado en ello. Que las palabras que tú pongas en mis labios hoy, por lo cual también pido tu ayuda, que ayuden a edificar la vida de mis hermanos y la mía, para que podamos dar testimonio a los que no te conocen. Te damos la honra y la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. La semana pasada hablamos de la certeza de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de los burladores que hablaban de que se tardaba mucho en llegar. Y así como en los días de Noé llegó el diluvio en el tiempo específico que Dios ya había señalado, la realidad es que en el tiempo específico que Dios ya tiene en su cronograma, si lo podemos llamar así, que Él va a venir. Él se va a presentar en el tiempo que Él ya lo tiene determinado. Lo que vimos la semana pasada, Pedro se dirigió a aquellos que se burlaban de los cristianos debido a que Jesús aún no había regresado y aún no ha regresado. Parece como si Dios se olvidara y no fuera a cumplir su promesa. Pero lo que vamos a hablar hoy está dirigido a hijos de Dios, a cristianos que a pesar de que vean o veamos que Dios tarda en llegar, que el Señor Jesucristo demora su venida, debemos y necesitamos esperar con paciencia hasta ese día o hasta el día en que el Señor nos lleve a cada uno. Quizá podamos pensar en dudar o quizá podamos cuestionar su venida, pero la realidad es que el plan de Dios sigue en curso y Él va a venir. Él va a cumplir su palabra. En un punto, en la eternidad pasada, cuando Dios abrió su boca y dijo las palabras para crear la tierra en la cual vivimos, en un sentido figurado, Él inició un cronómetro. Él inició un factor que nosotros conocemos como tiempo. Él puso su reloj en marcha. Y en un punto, en la eternidad futura, Dios mirará su reloj y determinará que el tiempo de su regreso ha llegado. Y en un punto, ese reloj se detendrá y dará lugar a la eternidad futura. Y eso a veces nos impacienta. Y nos impacienta porque nosotros no miramos el tiempo de la misma manera como Dios lo ve. Él lo ve de una manera completamente distinta, completamente diferente a como nosotros lo contemplamos. En el tiempo de Dios Él es paciente y Él manifiesta su misericordia dando oportunidad a que el hombre se arrepienta. La Escritura nos dice una y otra vez que Él va a venir, que Él va a regresar. Y podemos mirar, si quiere tomar notas, a través de los evangelios Jesús declaró que vendría nuevamente. En los capítulos 24 y 25 podemos ver la parábola del siervo fiel y prudente,
podemos ver la parábola de las 10 vírgenes, podemos ver la parábola de los talentos, donde Él habla de su venida. En Marcos 13 y Lucas 21 podemos ver aquel que es conocido como el discurso del Monte de los Olivos, donde Jesús habla extensamente sobre las señales de su regreso. Habla de la gran tribulación, habla de la necesidad de estar preparado. A lo largo de 2000 años, cada generación ha hablado y ha proclamado que Jesús va a volver pronto. Y nuestra generación no es la excepción. Y la generación de nuestros padres no fue la excepción. Y la generación de nuestros hijos y nuestros nietos no va a ser la excepción si es que el Señor no ha llegado hasta ese tiempo. Ellos seguirán proclamando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Han pasado 2000 años desde que esto se prometió y la promesa sigue en pie. Entonces preguntémonos, ¿quiere decir esto que la enseñanza de su regreso es falsa y que Jesús no va a regresar a la tierra? ¿No? O aquellos cristianos en el pasado y nosotros en el presente y aquellos en el futuro están equivocados cuando declaran que Jesús vendrá a la tierra y que vendrá pronto. O cómo pueden miles de años entenderse como un pronto, o como diríamos en mexicano, en un ahorita, ¿verdad? Hay quienes cuestionan estas cosas a los cristianos, hay quienes les preguntan. Y como hijos de Dios nosotros debemos estar listos para responder a este tipo de preguntas. Ellos se burlan de la segunda venida. Lo vimos la semana pasada. Entonces, ¿cómo podemos responder a estas preguntas? ¿Cómo va a responder usted a esta pregunta? ¿Por qué Cristo aún no ha regresado? ¿Cómo va a responder? ¿Se lo ha preguntado? Bueno, si no se lo ha preguntado, yo le voy a ayudar un poquito hoy. El título de lo que vamos a ver hoy es La paciencia del Señor y lo que no hay que ignorar. Y esto es lo que no hay que ignorar. La razón por la cual Cristo aún no ha regresado a la tierra. Eso es lo que no debemos ignorar. Y para hablar de esto necesitamos prestar atención a la manera en que Pedro continúa la redacción de esta carta. Pedro empieza con un amados, ¿verdad? ¿Se acuerda? Con afecto, con amor a sus hermanos. El Nuevo Testamento, en el versículo 8 que ya lo leímos de segunda de Pedro 3, dice: mas, oh amados, no ignoréis esto. En primer lugar, necesitamos entender, como lo dije antes, que Dios no concibe el factor tiempo de la misma manera que nosotros. En el Nuevo Testamento hay dos palabras para referirse al tiempo. La primera es cronos, y es un tiempo que se puede decir es un tiempo lineal, un tiempo que habla de cantidad. Y ese tiempo se mide con el reloj, se mide con el calendario, la historia nos da ciertas medidas del tiempo. Y la segunda palabra para referirse a tiempo es kairos. Y este tiempo, en lugar de hablar de cantidad o referirse a la cantidad, habla de la calidad de la ocasión, del momento, de la experiencia que se lleva en ese momento. No es un tiempo lineal. No es que se llevaron 4 horas o 5 horas, no, es lo que sucede en ese momento. Y Pedro dice: no ignoréis esto. Y aquí Pedro está dando un mandamiento.
Y quizá puede sonar duro la manera en que lo voy a decir, o puede sonar difícil o pedante, pero lo que Pedro está diciendo es: no seas ignorante. Y quisiera ilustrar de una manera este mandamiento que da Pedro, o utilizar esta ilustración para continuar. Hace muchos años una vecina estaba haciendo preparativos para una fiesta que iba a tener en su casa, iba a hacer una fiesta grande, y con días de antelación ella empezó a limpiar la casa, empezó a asear lugares. Ya ve usted, las hermanas, cuando van a llegar visitas, quieren que todo esté perfecto. Y llegó el momento que un día antes de la fiesta, por fin iba a lavar los baños y les iba a dar una limpieza profunda. Y usted sabe, algunas personas usan cloro para limpiar, para desinfectar, para quitar las manchas. Sin embargo, en aquel día, pensando que tendría mejores resultados, ella mezcló cloro con amoníaco. Y eso fue algo terrible. Ella se estaba asfixiando ahí en el baño y empezó a tener ardor en los ojos, porque esa mezcla, que espero usted nunca la haga, es algo terrible. Ella no pudo respirar bien por unos minutos, la tuvieron que sacar casi cargando. Ella no pudo abrir sus ojos por varias horas, tenían que ponerle trapitos de agua fresca sobre los ojos. Y su hermano, quien le estaba ayudando con la limpieza, la llamó ignorante. La vecina se enojó porque su hermano la llamó ignorante. Sin embargo, mientras estaba reposando para que sus ojos se pudieran abrir, ella reflexionó y llamó a su hermano y le dijo: tienes razón, sí, fui una ignorante, pero ahora sé lo que esta mezcla puede causar. Hermanos, todos de alguna u otra manera somos ignorantes en cuanto a un tema en particular. No lo sabemos todo. Por eso en algún tema somos ignorantes. Usted me pregunta cómo desarmar y armar un motor de auto, hermano, me van a sobrar piezas. De alguna u otra manera hay cosas que no sabemos, y esto es lo que el Hijo de Dios no debe ignorar. Los verdaderos cristianos no deben ignorar ciertas cosas. Y lo que Pedro aquí está diciendo es: no ignores. Él se les acerca primero con amor, pero le dice: no ignores, no ignoren esto. Y este mandamiento tiene una connotación negativa. Normalmente cuando mandamos algo, estamos diciendo que necesitas empezar a hacer algo. Pero aquí Pedro está diciendo: no empieces a hacer algo. Detente de hacer lo que estás haciendo. Él nos llama a detener una acción que ya está en curso. Es como si Pedro dijera: párate, detente, no sigas por ese camino. Y es importante que entendamos estas palabras que Pedro le está diciendo a los receptores de esta carta y también a nosotros. Pero en aquel tiempo las comunidades cristianas, recuerde, primera de Pedro fue escrita para alentar a los hermanos que estaban siendo perseguidos. Y segunda de Pedro fue escrita para ordenarle a los hermanos que se cuidaran de los falsos maestros. Y estos hermanos estaban experimentando dudas, desánimo, que eran sembradas por estos falsos maestros que no utilizaban verdades bíblicas, especialmente en cosas futuras, con eventos que tienen que ver con el fin del tiempo. Estamos hablando de que no habían pasado 100 años de cristianismo
y ya había falsos maestros. Y algunos, cuando veían estas dificultades, se cuestionaban si realmente Jesús regresaría, se cuestionaban su verdadero cristianismo, se cuestionaban si las promesas de Dios eran ciertas. Por eso, mirando este mandamiento en este contexto, suena como algo negativo. Tiene una connotación: no hagas, deja de hacer lo que ya estás haciendo. Esta es una palabra de aliento. Pedro está alentando a los hermanos, él les está llamando a la reflexión, a la calma. Entonces volvemos a la pregunta: ¿por qué Cristo aún no ha regresado? Y ya vimos, hermanos, que Dios no mide el tiempo como nosotros. Él no concibe el tiempo de la misma manera. Continuamos en versículo 8, dice que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Según el calendario judío, nosotros desde la creación, desde que Adán fue puesto en la tierra y basado en los relatos bíblicos de Génesis y lo que la Torá enseña, la tierra tiene 5784 años, casi 6 milenios. ¿Cuánto tiempo se le hace? Nosotros contamos 2000 años, 2025 desde Cristo para acá. No vamos ni siquiera a la mitad, pero en nuestra mente no podemos concebir tanto tiempo. Dios lo concibe todo, como un todo. Nosotros no podemos. Nosotros necesitamos utilizar el cronos para dividir secciones. Ahora piense un poquito. Piense en 1000 años. Ahora esos años multiplíquelos por 1000. ¿Cuánto llevamos? 1,000,000. Ese 1,000,000 multiplíquelo por otro 1,000,000. 1,000,000,000 o 1000 millones de millones. Ya no ni siquiera podemos decir bien la palabra, la cuenta. Ahora esos 12 ceros que siguen del 1, multiplíquelo por otros 12 ceros. Hermanos, eso es la eternidad. No podemos concebirla, no podemos entenderla. Pero para el Señor, un día son como 1000 años. ¿Qué es eso, hermanos, para el Señor? Sin embargo, para nosotros es mucho tiempo. Demasiado tiempo. Y Pedro está aquí aludiendo a un pasaje en el Salmo 94 donde dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de las noches. Ahora presta atención, los judíos antes de la conquista romana dividían la noche en 3 etapas a las cuales llamaban vigilias. Y la primera vigilia era de 6 p.m. a 10 p.m., la segunda de 10 de la noche a 2 de la mañana y la tercera era de 2 de la mañana a 6. Entonces, si tomamos literalmente lo que dice este salmo, estamos hablando que si 1000 años es como una de las vigilias de la noche, entonces estamos hablando ¿de cuánto? De 3000 años. Pero cuando los romanos conquistan a Israel, ellos dividían la noche en 4 vigilias. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? Tal vez Pedro se esté refiriendo a una vigilia judía o a una vigilia, a una noche de 3 vigilias o a una noche de 4 vigilias, no sabemos. Lo que necesitamos entender es que para Dios el tiempo es relativo. Pero para nosotros no, nosotros dividimos el tiempo en años, meses, semanas, días, horas, minutos, segundos. Y hasta hay milésimas de segundos donde un corredor de Juegos Olímpicos pierde por una milésima de segundo. Pero Dios es eterno. Él, 1000 años son como un día, dice Pedro. Para Dios, desde la promesa del regreso de su Hijo han pasado tan solo 2 días.
Para nosotros han pasado más de 2000 años. Para Dios el tiempo o estos 2000 años es como poner 2 granitos en medio del desierto. No lo concebimos, no lo entendemos. Pero lo que sí podemos entender es que no debemos perder la esperanza ni desanimarnos porque Cristo aún no ha regresado. Recordemos y tengamos en mente que los tiempos de Dios son perfectos y es posible que muchas cosas sucedan antes de su venida y muchas cosas en nuestras vidas personales sucedan y nos desanimen, pero Dios va a cumplir su promesa de venir. Va a haber todavía burladores, va a haber todavía anticristos. Por eso Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta 3 del 1 al 5, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Déjenme agarrar ahí, hermanos. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso es lo que va a haber y lo que está habiendo. Primera de Pedro 1, 18 al 20, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hermanos, esta es nuestra esperanza. Sabemos el precio de nuestro rescate. No fue oro ni plata. Nuestro deber no es cuestionar cuándo será el regreso de nuestro Señor. No, hermano. No nos preguntemos cuándo será eso. Nos vamos a frustrar. Si usted está pasando por pruebas, se va a frustrar, se va a desanimar. Quizás hasta alguna vez ha exclamado, Señor, ¿por qué no vienes? No, hermanos, no nos cuestionemos cuándo será ese regreso. Vivamos en vigilancia y preparándonos para que Él nos encuentre haciendo su voluntad. Con un corazón firme en su palabra, con una vida alineada a sus mandamientos. Si Cristo regresa en este tiempo que estamos viviendo, que nos encuentre listos, preparados. Imagine, hermano, que usted viene todos los domingos y usted cuando llega ya espera ver las sillas puestas, las pantallas puestas, el grupo ensayando, las letras, todo listo para el servicio, porque yo creo que esa es su expectativa. Y hay hermanos que son responsables o que han tomado voluntariamente y con mucho amor la responsabilidad de preparar el salón para recibirnos. Ahora imagínense si estos hermanos no fueran diligentes en esa responsabilidad que hacen con mucho amor. Bueno, esto sería un caos. Hermanos, nosotros debemos ser como nuestros hermanos que preparan este lugar para recibirnos. Pero ahora debemos vivir y alinearnos a la palabra de Dios para que cuando Cristo venga nos encuentre listos. Y si Él nos lleva antes ante su presencia, que nuestra vida refleje la esperanza en su promesa. Así que, hermanos, necesitamos vivir cada día con fe, con gozo, y que la certeza de su regreso será pronto y será glorioso. Lo segundo que no necesitamos ignorar es que el Señor no se demora en enviar a Cristo de vuelta a la tierra
sino que es paciente. No crea, hermano, que la paciencia es como la de Él, es como la de nosotros, hermanos. Nosotros le pedimos a Dios paciencia. Señor, necesito paciencia, pero ¿me la puedes dar de una vez? ¿Ya? La necesito, Señor. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el hecho de que Pedro diga, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, implica esto, hermanos. Él primero alude a la promesa que se menciona en el versículo 4 de segunda de Pedro 3, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿No que Cristo iba a venir? ¿Dónde está lo que les prometió? Y lo segundo es que la promesa es efectiva en la actualidad. Sin embargo, hay algunos que la tienen por tardanza. Y estos algunos alude a los burladores de quienes hablamos la semana pasada. Dios no se tarda, hermanos. Él no se demora. Recuerde, Él no percibe el tiempo de la misma manera que nosotros. La Nueva Traducción Viviente cita segunda de Pedro 3:9. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. ¿Cuánta paciencia tiene el Señor? Lo que para nosotros han sido 2000 años, para Él han sido 2 días de paciencia. Hermanos, con nuestros hijos perdemos la paciencia muy fácilmente, con los compañeros de trabajo igual. ¿Por qué Cristo no ha regresado a la tierra, hermanos? Otra razón es porque Dios ama al hombre. Él no desea que ninguna persona perezca, ni una sola. Dios no se ha olvidado de su promesa. Él sí la va a cumplir. Él lo que dijo lo va a cumplir. Su venida se va a llevar a cabo y el juicio después de esa venida también se va a llevar a cabo. Pero Él no ha regresado porque quiere que el hombre se arrepienta. Quiere que más y más gente acuda al llamado de la cruz. Y esto nos lleva a 2 puntos que vale la pena prestarle atención. Y el primero de ellos es que Dios es paciente. Dios es paciente. Y la paciencia, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Sin embargo, en la Biblia, cuando leemos paciencia, aquí Pedro ocupa una palabra un poco curiosa, macrotomía, y esta se traduce como longanimidad o tolerancia. Esta palabra se compone de 2 adjetivos. El primero de ellos es macro, que quiere decir grande o largo. Y el segundo adjetivo, tumos, que significa ánimo o temperamento. Entonces, al juntar estas 2 palabras, Dios tiene una paciencia o un temperamento muy grande, muy amplio.
no como nosotros, hermanos, que somos muchos de nosotros de mecha corta, ¿verdad? Por eso es que la paciencia significa que Dios tiene una amplitud de tolerar a pesar de las circunstancias, a pesar de que los mismos hijos de Dios nieguen, a pesar de que duden, a pesar de que se impacienten. Él es tolerante. Él tiene la capacidad de soportar las pruebas y dificultades con ánimo firme, si es que Dios pasa por esas pruebas y dificultades. Porque Él es paciente con nosotros, Él persevera y es constante en el sufrimiento con nosotros. Él tolera y nos da el tiempo para que vayamos y nos arrepintamos y evitemos ser juzgados. Dios nos cuida y nos ama a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestro pecado. Piense usted cuántas veces rechazó a Cristo antes de llegar a ser cristiano. Muchas. Pero llegó su tiempo. Llegó el kairos en su vida cuando usted llegó a ser salvo. Romanos 2:4 dice que Dios es paciente, tolerante y benigno para guiar al hombre al arrepentimiento. Romanos 3:25 nos dice que fuimos justificados debido a que Dios puso a su Hijo como propiciación, debido a que por su paciencia pasó por alto los pecados pasados. En Hechos 17:30 al 31 nos relata que Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia y manda a los hombres que se arrepientan en todo lugar. Hermanos, no hay excusa. El hombre no tiene excusa para decir es que yo nunca conocí ni escuché de Dios. Lo segundo es que Dios no desea que ninguna persona perezca. La segunda parte del versículo 9. Ya vimos, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y perecer es algo terrible. Es significado de estar completamente perdido y destruido, de perder la vida eterna y ser arrancado de la vida al lado de Dios. Significa estar destituido de la presencia de Dios. Significa ir a parar en el infierno. Significa sufrir el juicio y la condenación. Significa un estado de sufrimiento consciente por toda la eternidad. Eso es perecer. El final de este verso es muy claro. Dios no desea que ninguno, ¿de quién? De nosotros perezca. Él no quiere separarnos de Él. Entonces hay una pregunta, ¿a qué se refiere con ninguno? Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 1, 1 y 2. Y mientras usted lo encuentra, piense una vez más. El Señor es paciente para con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Dice Primera de Pedro 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo,
gracia y paz os sean multiplicadas. Cuando leemos este versículo, quizá lo podamos entender como esos todos o esos nosotros o ese ninguno se refiere a toda la humanidad sin ninguna distinción. Pero lo que podemos ver, y en base a lo que Pedro está escribiendo, él está dirigiendo esta carta a cristianos. Él no la está dirigiendo a no cristianos, a incrédulos. No, no, no. Él la está pensando en los hermanos que están sufriendo persecución en Primera de Pedro. Está pensando en los hermanos que están posiblemente siendo engañados por los falsos maestros. Él está hablando a los creyentes dentro de la iglesia, a aquellos que han sido influenciados por falsos maestros y estaban tambaleantes. El mensaje de Pedro es claro. Dios no quiere que ninguno de ellos, de los cristianos, de los escogidos, se pierda, sino que vuelvan a Él mediante el arrepentimiento. Lo que Pedro aquí nos está enseñando es que aunque Dios desea que todos se arrepientan, no todos lo harán. Él nos muestra la paciencia la cual nos da oportunidad de volver a Él. Pero la decisión es particular, hermanos. Cuando hablamos de arrepentimiento, de venir a Cristo, de obediencia desde el púlpito, ningún pastor lo va a obligar a que obedezca. La decisión es suya. Usted está llamado a arrepentirse. Si ha tenido alguna duda alguna vez, recuerde la misericordia de Dios y vaya a Él. Porque la puerta para entrar a su presencia aún está abierta. Y esa puerta se llama Cristo. Dios desea que estemos eternamente con Él. Él no nos desea apartados de su presencia. Por eso envió a su Hijo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Efesios 2:4-5, Dios nos dio vida por medio de Cristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por gracia sois salvos. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es importante, hermanos, dejar en claro que cuando leemos en este pasaje los pronombres nosotros, ninguno, o el adjetivo todos, se refiere a aquellos que forman parte del pueblo de Dios, de los que según su presencia han sido elegidos para estar con Él en la eternidad. Y les llama a que se arrepientan. Y el arrepentimiento es cambiar la manera de pensar, cambiar de opinión y volverse atrás, detenerse allí y volverse atrás. Y esto es un cambio en el corazón, un cambio en la mente. La decisión de abandonar actitudes que teníamos en el pasado antes de ser cristianos y sustituirlas por las actitudes que el nuevo hombre trae. Comportarnos como nuevas criaturas y dejar atrás lo que el viejo hombre o la vieja criatura o la vieja creación hacía. Cosas como alejarse del pecado y volverse a Dios. Cambiar nuestra mente, decidir abandonar el pecado, reconocer el pecado, confesarlo y abandonarlo. Esforzarnos por quitar nuestros pensamientos pecaminosos y modificar el comportamiento que glorifique a Dios.
Es decidir salir de una vida de mentiras, de calumnias, de inmoralidad, como vimos lo que hacían los falsos maestros en los estudios pasados. Y todo pecado, denominado pecado de la carne. Sin embargo, también necesitamos quitar los pecados que no son notorios, como el egoísmo, la inmisericordia, la envidia que a veces tenemos, el orgullo, la codicia, la ira, la lujuria, el ocio, el egocentrismo. Hermanos, esos pecados no son visibles, pero ¿sabe qué? Muchos de nosotros los poseemos. Muchos de nosotros seguimos siendo egoístas. Seguimos permitiendo tener pensamientos pecaminosos. Por eso el arrepentimiento debe incluir cambios, hermanos. Y uno es el cambio de salir de ese pecado. Y el otro es volverse a Dios. De cualquier tipo de pecado, ya sea un pecado visible o invisible. Bueno, invisible a los demás porque Dios los conoce, pero sabe que no se los confesamos. No le pedimos que nos ayude. Primera Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero. El testimonio de Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses cómo fueron recibidos y cómo los otros hermanos se convirtieron de los ídolos a Dios y le servían. Un hecho grande que nos revela, que nos relata el libro de los Hechos 14:15, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo y que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Los está llamando a que se arrepientan, que se conviertan al Dios, que dejen de estar ahí vagando en su mente, que miren hacia el cielo. También otra cosa es que el arrepentimiento es más que remordimiento. Porque uno puede sentirse mal por algo que hizo, pero no arrepentirse. Arrepentirse es dar marcha atrás, dejar atrás el pecado, reconocer que uno está mal y dejar de practicar eso. Pero mucha gente se siente mal, tiene remordimiento porque hizo algo mal, pero ¿sabe qué? Continúa haciéndolo. No se ha arrepentido. No permite que su mente cambie. Se ha adaptado a este mundo. Por lo cual, adaptado a este mundo, no puede cambiar su mente si no va a Cristo. Cuando Juan el Bautista inició su ministerio, él llamaba y predicaba el arrepentimiento a aquellos judíos que lo escucharon por primera vez y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Un ejemplo que leemos en Hechos que realza el resultado del arrepentimiento es la acción de aquellos que quemaron sus libros de magia en la ciudad de Éfeso después de ver los milagros hechos por Dios a través de Pablo y su predicación. Hechos 18 al 20, vamos a leerlo. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto.
Perdón, hermanos, tengo mal la cita. No tengo aquí la cita apuntada, hermanos, perdón. Pero creo que usted conoce ese pasaje, donde los magos quemaron sus libros como una muestra de arrepentimiento, de que Dios estaba obrando en su corazón y obró de tal manera que dieron marcha atrás y se deshicieron de todo ese dinero. Porque la cita dice que valía mucho dinero todo eso. Gracias, hermanos. Hechos 19:19. Muchas gracias, hermano. Vamos a leerlo. Desde el 18 dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Hermanos, la promesa del regreso de Cristo es algo seguro, algo que se va a cumplir. Aunque nosotros quizá no nos toque verlo, es algo que va a llegar en el tiempo de Dios. Él no tarda, Él es paciente, Él da oportunidad a que más y más personas se arrepientan y vengan a Él por medio de la fe. Entonces, como creyentes, hermanos, ante esta verdad, ¿qué es cuál es nuestra responsabilidad como creyentes? En primer lugar, necesitamos vivir con esperanza y confianza en Dios. No caigamos en la desesperanza. No dudemos de la fidelidad de Él, porque Él va a cumplir su palabra en el tiempo perfecto. Lo segundo que podemos hacer es permanecer en santidad y ser vigilantes, como en la parábola de las 10 vírgenes, la cual nos enseña que estaban 5 de ellas preparadas con sus lámparas encendidas, esperando al Señor. Algo que también es importante hacer mientras Él viene es compartir el Evangelio, hermanos. Tener urgencia en compartir el Evangelio a ellos. Porque si Dios tuvo paciencia para contigo y llegases a ser cristiano, Dios no quiere que nadie perezca, y tú eres un instrumento en las manos de Dios para traer y mostrar gracia a otros. Mostrar la paciencia de Dios. Comparte su amor, comparte su verdad a aquellos que no lo conocen. Este es un pilón, hermanos, un plus. No acomodarnos al mundo. No te adaptes al mundo. Ya vimos la advertencia de Pablo a Timoteo en la segunda carta. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos en que la maldad ya es algo de todos los días. Estamos viviendo tiempos en que la incredulidad, hermanos, es más palpable. Puede venir mucha gente a la iglesia, sí, pero muchos de esos no son creyentes. Los engaños aumentan. Sigue habiendo burladores. Sigue habiendo falsos profetas. Sigue habiendo anticristos que niegan completamente la deidad de nuestro Señor Jesucristo y se burlan de los cristianos. Cuestionan su venida, cuestionan sus enseñanzas. Recordemos
que la venida del Señor va a ser como un ladrón en la noche, sin aviso. La pregunta es, ¿estamos preparados? Que su regreso no nos encuentre dormidos, sino trabajando fielmente su obra, viviendo una vida santa y proclamando su nombre. Hermanos, vivamos cada día con gozo y expectación, sabiendo esto, hermano, que nuestra redención está más cerca de que cuando creímos, porque el Señor viene. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, las pruebas que vienen a nuestras vidas pueden desanimarnos, pueden hacernos olvidar tus promesas, pueden hacernos tambalear en nuestra fe, pueden provocar muchas cosas, Señor, que puedan llegar a alejarnos de ti. Quizá los argumentos que alguien nos ponga acerca de tu venida, acerca de tu deidad, puedan también hacernos dudar de nuestra confianza en ti. Y ante todo esto, Señor, nosotros necesitamos ser más constantes en conocerte a ti, en conocer tu palabra, en doblar nuestras rodillas, en proclamar tu evangelio, en ser fieles, en buscar vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida que se vea con un estilo atractivo a aquellos que no te conocen. Que habrá una puerta para que nos pregunten, ¿por qué vives así? ¿Por qué a pesar de las pruebas tú manifiestas contentamiento? Y nosotros podamos tener oportunidad y aprovechar ese momento para compartir tu palabra. Ayúdanos, Padre, a que no nos desanimemos a través de las pruebas, a través de los argumentos de burladores y falsos maestros, a través quizá del testimonio de aquellos que llamándose hermanos no lo son y viven una vida de impiedad. Ayúdanos a mantener la mirada puesta en ti, que eres el autor y consumador de nuestra fe, que eres el que murió en aquella cruz y diste tu vida hasta la última gota de sangre por rescate de la nuestra. Ayúdanos a esperar con paciencia tu venida, porque eso es algo seguro, que tú vienes, ya sea que vengas mientras estamos aquí o que nos llames antes. Ayúdanos a que podamos estar preparados para gloria y honra tuya. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Multiplique, mi Dios, estos diezmos y ofrendas que van a ser levantados, Padre. Ayúdenos, mi Dios, a seguir siendo fieles y aportando, mi Dios, algo de lo mucho que usted nos da, Señor. Pedimos, mi Dios, también por algún hermano que esté falto de trabajo. Usted, mi Dios, abra puertas para que pueda suplir sus necesidades, Padre. Gracias, mi Dios, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
me abrazó con misericordia. Sin merecer, comprado fui a precio de sangre.